Vamos a dar continuidad hoy en esta clase bastante larguita porque vamos a terminar los glucosambiantes, o sea que los antidiabéticos orales y también insulina. Vamos a terminar hoy. Y los dos van a ser en el examen final, ¿verdad? Y ustedes van a venir el martes, ¿verdad? Sí. Ese martes. Me colocaron 4 grupos para rendir el martes el examen final. Entonces, las notas no van a salir el martes, ni el miércoles, ni el jueves. ¿Verdad? A ver, yo sí, pero la nota, imposible. 4 un día, y al día tengo otro, al día otro. Entonces, por las notas, no apuren después, por favor. Mas corrigir com muito amor. Sí. Tengo un requerimiento. La prueba que va a aplicar por la mañana para aplicar por la tarde. No. Todas las pruebas son diferentes. Por suerte para ustedes, ¿verdad? Nadie les va a copiar. En fin, nosotros terminamos la clase pasada explicando un poquitito de diabetes solamente, ¿verdad? Y el diagnóstico. Mas de novo? No tengo tiempo de empezar de nuevo. Yo iré directo al fármaco. Esta parte explicamos la parte de la síntesis y liberación de insulina muy bien. No sé si les trajo ya la clase pasada, porque había puesto recientemente, creo que con el no sé si pedía ustedes, a mí les pasé. Este es el resumen de todos los medicamentos que nosotros vamos a ver. Tenemos los antidiabéticos orales y luego tenemos la insulina que se usa en diabetes tipo 1 y también diabetes tipo 2. Los antidiabéticos orales tenemos las miguanidas, aquí entra la metformina, su familia de miguanida, la sulfonilurea, la famosa glibenclamina, glicacida, entran familias de sulfonilureas. Luego tenemos los análogos de la meticlinida, la repaglinida entra en esta familia. Tenemos las glitazonas, la pioglitazona, rosiglitazona, entran en la familia. Inhibidores de alfa-glucosidasas, ellos inhiben la absorción de glucosa, los medicamentos vemos ahí, acarbose-militol. Incretinos miméticos, aquí entra nuestro análogo del GLP-1 y también nuestro inhibidor de la DPP-4, que vamos a ver enseguida. El único que no vamos a ver son los inhibidores de la SGLT2. Este va a disminuir la absorción a nivel renal de glucosa y es el único que lo vamos a ver nosotros. Y por último vamos a ver las insulinas y análogos de insulina. ¿Sí? Bien. Para que les sirva después en la hora de estudiar, por si yo les quiero citar, le daremos ahí las familitas, ¿verdad?, de estos medicamentos, o si les pido para marcar el resumen. Bien, saben entonces que el diabetes como un diagnóstico, que el que prevalece es el tipo 2, pero también tenemos el tipo 1. Entonces vamos a traer nuestros antidiabéticos orales. El primero que fue descubierto fue la familia de la sulfonilurea en 1942. Ellos derivan de los antibióticos de las sulfonamidas y se ha visto en el paciente que generaba hipoglucemia al ser utilizado. Entonces fue investigado por cuál mecanismo produce hipoglucemia. Enseguida vamos a ver el mecanismo de acción. Entonces a partir de ahí se generaron varios compuestos para tratar la diabetes a partir de ellos. El primero que salió allí, o el primero que fue más comercializado, tolerado y utilizado, fue la tioglutamina de esta familia. ¿Cómo vamos a dividir a nuestros medicamentos entonces? Tenemos a los secretagogos. ¿Qué significa secretagogos? Que van a estimular la síntesis y la liberación, secreción de insulina, por eso se llaman secretagogos. Para yo utilizar un medicamento secretagogo, el paciente tiene que sintetizar insulina. Si el paciente no produce insulina, de nada sirve un secretagogo. O sea que el diabetes tipo 1 no sirve un secretagogo. El diabetes tipo 2, en donde hay por la evolución normal de la patología un déficit, una disminución de péptido C que me dice que ya no se sintetiza insulina, no me va a servir tampoco el secretagogo.
Bien, para que yo pueda usar secretagogo, entonces, tiene que haber insulina. ¿Cuáles son los secretagogos? Las sulfonilureas y los derivados de la metilglicida o las glimidas también que los conocemos, ¿sí? Esa es nuestra primera familia que vamos a ver. Lo bueno es que ellos comparten los mismos mecanismos de acción. La única diferencia es que se unen en dominios diferentes dentro del propio receptor y un poco cambian también la farmacocinética. Vamos a ver las sulfonilureas. Ellas son derivados de las sulfonamidas y tenemos dos que vamos a estudiar nosotros. Hay muchas sulfonilureas. Tenemos la primera generación, la primerita que salió, la tolbutamida. Ella es menos potente en comparación con las demás. Fue desplazado rápidamente por la glibenclamida y en Brasil se usa mucho la glicacida. Si quieren acá, este es otro, la glicida. En Brasil, glicacida es la que se utiliza mucho de esta familia, ¿sí? Entonces, dos van a estudiar. Tolbutamida y glibenclamida son sulfonilureas. ¿Cuál es su efecto? Aumentar la síntesis y la liberación de las células de insulina o las células beta. No es que ellos van a aumentar la producción de insulina, ellos van a estimular la producción de insulina. Si en la célula beta en el páncreas tengo 20 células beta y 10 están funcionando, estas 10 van a funcionar, no 15 ni 20, ¿se entiende? Ellos no van a aumentar la producción de insulina, van a estimular la producción de insulina. Entonces, si ese páncreas está, como le decimos nosotros, aragancito, no quiere sintetizar, él va a ayudar a que ejerza este efecto. ¿Sí? Pode voltar nessa parte. Eu me perdi. Con mis sulfonilureas y las glimidas, que son secretagogos, ellos van a estimular la síntesis de insulina, pero no van a aumentar su producción. Sí. Es un ejemplo, ¿verdad? Si el páncreas tiene 20 células beta, 10 son las que están produciendo insulina, pero están un poco espaciosos, ¿verdad? Viene el sulfonilurea y estimula a estas 10 para que ellas produzcan insulina. No va a estimular a los demás que ya están destruidos o que ya perdieron ese efecto, ¿verdad? ¿Sí? Seria o suficiente para compensar as outras 10? Lo suficiente. Bueno, de eso vamos a ver después, porque en el diabetes tipo 2, por ejemplo, la insulina puede ser alta, puede ser normal o puede ser baja, insuficiente. Entonces ahí nosotros vamos a ver eso con el control glucémico de la persona. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Actúa sobre sitios de unión del dominio 2 a 17 en la subunidad SUB1 de canales de potasio dependiente de ATP. Esta es nuestra célula pancreática, célula beta que vimos en la clase pasada. Dijimos que tenemos aquí GLUT2, la glucosa, va vía glucólisis, se produce ATP, ATP aumenta, inhibe el canal de potasio, despolarización, entra calcio, síntesis y liberación de insulina. ¿Sí? Professor, inhibe a saída do potássio, a parte que fica deslizando. Exactamente, bloquea al canal de potasio. Y este bloqueo va a hacer que cambien justamente gradientes y que estimule la despolarización. Entonces, mi sulfonilurea, ven que aquí tenemos la subunidad SUB1 que está pegada al canal de potasio. Y esa subunidad tiene varios dominios de unión, como que tiene varios estacionamientos, ¿sí? Dentro de ese receptor. En fin, la sulfonilurea se une a la subunidad SUB1 en el dominio 12 a 17 en este canal de potasio que depende de ATP y que hace
lo bloquea, va a copiar el efecto fisiológico natural. Al bloquear el canal de potasio, va a haber la despolarización de la membrana y vamos a tener apertura de canales de calcio, entra calcio, síntesis y liberación de insulina. Eso nomás. Es mecánico. O sea que si ustedes saben en fisiología cómo se sintetiza y libera insulina, ustedes ya van a saber que si se bloquea el canal de potasio, cuál es el mecanismo por el cual se va a sintetizar y liberar insulina. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los medicamentos que tienen ese efecto? En ese dominio mismo, la sulfonilurea. Sulfonilurea, entonces viene aquí, sulfonidad sub-1, el dominio, yo no les voy a preguntar en el examen, obviamente que no, es algo muy específico, porque el otro que vamos a ver enseguida, que es secretagogo, tiene el mismo mecanismo, pero según a dominios diferentes. Nada más se cree que ahí en el dominio 11, un poquito menos del 6. Entonces, eso yo no les voy a preguntar. ¿Qué sí les voy a preguntar? Que se unen a la subunidad sub-1 del canal de potasio, bloqueando al canal de potasio. Entonces, allí tenemos, da lugar a la despolarización y la entrada de calcio. Entra calcio, se estimula la síntesis y la liberación de insulina. Por eso ellos se llaman secretagogos. ¿Se entienden? ¿Entienden lo que significa secretagogos, verdad? Bien. Entonces, ahora, a partir de liberación de insulina, nosotros tenemos la entrada de la glucosa, o sea que la captación de la glucosa y por ende en sangre disminuye la glucosa. Y también se cree que disminuye la gluconeogénesis a nivel hepático. Eso ya es un trabajito así extra que él hace, que no es tan importante para nosotros. Lo más importante es que es secretagogo. Aumenta, estimula la liberación de insulina. Como él es secretagogo y estimula la liberación de insulina, la insulina es una hormona hipoglucemiante. Entonces su efecto adverso puede ser la hipoglucemia. Podemos, dependiendo de la dosis, hiperestimular a esa célula beta y produce insulina y libera en cantidades un poco aumentadas. Entonces puede generar hipoglucemia. Un detalle es tema de examen, la diferencia que hay entre los dos secretagogos es que, le puse acá en amarillito, la sulfonilurea no depende de la presencia de glucosa para hacer su efecto. Ven que los medicamentos hipoglucemiantes suelen actuar cuando justamente el paciente se alimenta. El paciente se alimenta o hubo un pico de hiperglucemia y ahí actúan los fármacos que son hipoglucemiantes, ¿verdad? Este medicamento no depende de ese pico de glucosa. Entonces, en glucosas normal, una glucosa a nivel normal, él también va a ejercer su efecto hipoglucemiante porque va a liberar insulina. Entonces, al no depender de glucosa, él va a generar hipoglucemia principalmente en ayunas. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro factor de riesgo principal, o sea que no es factor de riesgo, complicación, ¿verdad? Riesgo principal que tenemos por el uso de la sulfonilureas. ¿Sí? Él se indica, está súper indicado en pacientes de diabetes tipo 2. Dentro de la categoría de las diabetes tipo MODI, hay un tipo de diabetes que es causado porque hay una alteración genética en el canal de potasio. Solamente ahí está el problema. Entonces el paciente no secreta insulina y hace por eso diabetes. Y son patologías congénitas raras. Entonces en este caso también podemos dar sulfonilurea porque hacemos que bloqueamos el canal de potasio y claro, aumentamos la síntesis y secreción de insulina. ¿Sí? Entonces, diabetes tipo 2
administrarse al paciente con diabetes tipo 1. ¿Por qué no? Porque no produce insulina. Necesitamos que el paciente produzca insulina para estimular su síntesis y liberación, ¿verdad? Lireclamida dice que es una alternativa razonable a la insulina en mujeres embarazadas. Les puse siempre con signo de interrogación y no es alternativa ni la lireclamida ni la metformina, no se utiliza en pacientes embarazadas, solamente insulina se utiliza en diabetes gestacional, ¿sí? Entonces no. La colutamida tiene una semivida un poco más breve en comparación con la lireclamida, tiene un poder menor que la lireclamida y se suele dar más en ancianitos en realidad, ¿sí? La mujer embarazada con diabetes gestacional, si la gestación y se termina de las Termina con la y si ya tienen diabetes tipo 2 y está con metformina, ¿vas a cambiar de condición? Vas a tener que cambiar. Y después vuelve. Hay un médico canadiense que es ginecobstetra y tiene muchas pacientes embarazadas y él se especializa en el área de la diabetes gestacional. Él está utilizando metformina hace un tiempo ya con sus pacientes y está haciendo una investigación. Hasta ahora no ha visto ningún efecto adverso en el bebé ni en la mamá por uso de metformina, pero se dice que la cantidad de personas a lo que ha estudiado no es suficiente para salir a un acuerdo de que vamos a usar metformina en embarazada. Según él tiene que investigar, no hay riesgo, pero no hay nadie que nos dice ningún protocolo que usemos metformina en embarazadas en hasta ahora. ¿Sí? Muy bien. Esto es amarillito, el tema de examen. De nuevo, casi todos los antidiabéticos van a ser orales, algunos son también parenterales, los análogos de LP1 y la insulina son parenterales. La insulina puede ser endovenoso también, ¿verdad? Dentro del parenteral, puede ser más subcutáneo y el resto todo vía oral. Estos medicamentos, sulfonilureas, tienen metabolismo hepático, expresión renal principalmente. Y efecto adverso también suele ser tema de examen, la hipoglucemia, principalmente durante el ayuno, la hiperinsulinemia también puede ser un efecto adverso, y las molestias gastrointestinales. Estos medicamentos pueden ser un poquito nefrotóxicos, entonces siempre cuidamos con pacientes que tienen ya patología renal de base y como se metabolizan en hígado, también patologías hepáticas. Siempre con los fármacos cuidar hígado y riñón del paciente. Vamos a saltar nada más, no van a estudiar la parte de interacción farmacológica, vamos a enfocar solo en mecanismos de acción nosotros, ¿sí? ¿Hasta ahí quedó alguna duda? Bien. Ahora vamos a ver otro secretagogue. El otro secretagogue es la repaglinida. La repaglinida deriva de la metiglinida o de las glinidas, también que lo conocemos. Ellos no son sulfonilureas, pero comparten el mismo mecanismo de acción. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la sulfonilurea? De potasio en la célula beta. Y esta va a ser lo mismo. Va a ir en la subunidad SUR1, va a bloquear ese canal de potasio, despolarización, entra calcio, se libera insulina. Se cree que el dominio en donde se unen esa subunidad es diferente, no es del 12 al 17 como sulfonilurea, es lo único que cambia. Entonces yo voy a tener el mismo mecanismo que la sulfonilurea, a diferencia de que ella depende
debe la presencia de glucosa para ejercer su efecto. O sea que si tenemos nosotros niveles de glucosa en ayunas normal, que le llamamos nosotros, ellos no van a ejercer su efecto hipoglucemiante. Cuando tenemos los picos de secreción de glucosa es donde van a ejercer su efecto. O sea que postprandial, ¿verdad? Principalmente. Entonces ella subraya, mejora el control de la glucemia postprandial, ¿sí? Menor riesgo de hipoglucemia en ayunas, subrayan también, cosa que sí teníamos con las sulfonilureas, ¿sí? Y tienen un inicio rápido y efecto corto. Ellos son utilizados justamente por su efecto regulador de la glucosa postprandial. Se indica también en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Para justamente aquellos que los picos de glicemia son mucho más altos en las comidas, ¿verdad? O sea, ahí podemos. Una cosita que olvidé mencionarles, con la sulfonilurea, en su compuesto nosotros tenemos azufre y el paciente suele ser alérgico a veces al azufre y claro, está hipersensibilidad que hace que no haya adherencia al tratamiento. Con las glinidas no tenemos azufre en su estructura, entonces el paciente tolera más. Entonces, uno de los efectos adversos de sulfonilurea va a ser también hipersensibilidad. En realidad, todos los medicamentos, el paciente puede tener alergia a ellos, ¿verdad? Entonces, no estaría mal si se olvidaron justo de uno en el efecto adverso colocar, voy a poner hipersensibilidad, ¿verdad? Estaría mal. Muy bien, en cuanto a su farmacocinética vía oral también, para las glinidas se recomienda tomarlo con las comidas, media horita o una horita antes de las comidas. Si lo toman 10 minutitos antes y después almuerza, por ejemplo, la absorción se ha visto que se ve aumentada. Y si consume medicamento después de comer, la absorción se ve disminuida. Entonces, son así cositas que varían. También se metaboliza el hígado, también van a tener excreción renal y un poquito también por las heces y se unen a proteínas plasmáticas para distribuirse. El efecto adverso, hipoglucemia. La hipoglucemia de estos dos medicamentos depende de la dosis. ¿Por qué ellos son tan hipoglucemiantes? Porque ellos liberan insulina y la insulina es hipoglucemiante, ¿sí? Malestar gastrointestinal y también la hipersensibilidad. Solo esto van a estudiar de esta presentación. Aquí ven nada más los fármacos que puedan aumentar o disminuir la disponibilidad del medicamento, pero nosotros vamos a quedarnos con efectos adversos y hasta ahí.